La acción humana. Tratado de Economía. Por Ludwig von Mises. 14. Estudio preliminar. 4. Las sucesivas ediciones de la acción humana. Las 11 ediciones españolas de la acción humana. La historia de las ediciones en castellano de la acción humana no puede entenderse sin hacer referencia a la figura de su traductor, Joaquín Reich Albiol. Joaquín Reich se doctoró en Derecho el 15 de febrero de 1958, leyendo una tesis doctoral cuyo título era precisamente Los modernos problemas sociales a la luz del ideario económico de Ludwig von Mises. Esta tesis, que fue dirigida por el catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Prados Arrarte, fue el primer trabajo monográfico escrito en castellano sobre la primera edición inglesa de la acción humana que había aparecido en Estados Unidos pocos años antes. 2 años después aparece la primera versión en castellano traducida por Joaquín Reich Albiol de la primera edición inglesa de 1949 de la acción humana, publicada en 2 volúmenes por la Fundación Ignacio Villalonga. Joaquín Reich incorporó además un extenso estudio preliminar presentando a los lectores de habla española la obra de Mises y que se encuentra recogido en las páginas 26 a 62 del volumen 1. 11 años después aparece la segunda edición española de la acción humana, que fue publicada por Editorial Spoic, por Editorial Sopec, en un solo volumen y que es la primera traducción al español de la tercera edición inglesa de 1966. Esta nueva edición española, que es la primera que yo leí, incorpora, al igual que la primera, una presentación a los lectores de habla española, también escrita por Joaquín Reich. Páginas 17 y 19, mucho más breve y concisa que la incluida en la primera edición. A partir de los años 70, Unión Editorial se hace cargo de las sucesivas reediciones en castellano de las distintas obras de Mises, siendo publicada la tercera edición española de la acción humana en 1980. Esta edición, de altísima calidad y presentación tipográfica, incorpora, aparte de una breve presentación del traductor, una serie de notas a pie de página en las que Joaquín Reich, siguiendo básicamente la pauta del glosario preparado y publicado en inglés por Percy Graves en 1978, explica al lector los conceptos más complejos o difíciles de entender del libro. La edición de 1980 se agota rápidamente y es seguida por una cuarta edición también publicada por Unión Editorial en 1985. 10 años después, en 1995, Unión Editorial publicó la quinta edición en español de la acción humana, cuya traducción fue cuidadosamente revisada, corregida y actualizada. Al haber fallecido en 1986 Joaquín Reich Albiol, su traductor original, este no pudo colaborar en el importante trabajo de revisión que, respetando en la medida de lo posible la traducción original, consistió básicamente en la modernización y simplificación de determinados giros del lenguaje, así como en la introducción de aquellos términos que hoy ya han adquirido carta de naturaleza en la ciencia económica. Igualmente, se conservaron las notas más importantes que Joaquín Reich preparó para las ediciones anteriores. Se completó la bibliografía con las correspondientes referencias bibliográficas publicadas en español y se incorporó a la primera versión del presente estudio preliminar. La sexta edición, revisada y corregida, se publica en 2001, la séptima en 2004, la octava en 2007 y la novena en 2009. Finalmente, el lector tiene entre sus manos la 10ª y hasta ahora la última edición en castellano de la acción humana, de nuevo enteramente revisada y actualizada. Estas 10 ediciones publicadas en castellano no agotan el elenco de las editadas en España. En efecto, en mayo de 2010 apareció con el título de La acción humana la traducción catalana elaborada por David Casasas Marqués y Julie Ann Ward Bagate, gracias a los buenos oficios de Juan Torras y con el apoyo del Instituto Catalano de Industrias Culturales. Para terminar este apartado, es preciso notar que Ludwig von Mises siempre tuvo un gran predicamento en los países de habla española. En primer lugar,
no solo el número de ediciones publicadas en castellano de la acción humana es, con gran diferencia, el más elevado en cualquier país fuera de los Estados Unidos, sino que además el propio Mises se preocupó de realizar diversas giras académicas por distintos países de Hispanoamérica, México, Perú y Argentina, en cuyas universidades más importantes expuso sus ideas y creó un número importante de discípulos y estudiosos de sus obras. Además, es interesante recalcar cómo en el prefacio a la tercera edición inglesa, la única personalidad de habla española a la que Mises agradece la ayuda que le prestó en la elaboración de su tratado es precisamente la del doctor Joaquín Rey Albiol.